Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. Pues bien, hoy vamos a ver capítulo 4 y capítulo 5 del primer libro de los Reyes. Entonces vamos al texto. Dice así: Reinó pues el rey Salomón sobre todo Israel, y estos fueron los jefes que tuvo Azarías, hijo del sacerdote Sadoc, Eliosef y Ahías, hijos de Sisa, secretarios, Josafat, hijo de Ahilud, canciller, Benaya, hijo de Joiada, sobre el ejército, Sadoc y Abiatar, los sacerdotes, Azarías, hijo de Natán, sobre los gobernadores, Sabud, hijo de Natán, ministro principal y amigo del rey, Aizar, mayordomo, y Adoniram, hijo de Abda, sobre el tributo. Vamos a detenernos en estos primeros versículos y tal vez nos podríamos preguntar, ¿qué es lo que podemos aprender de esta parte? Y son muchas cosas, pero lo vamos a resumir en unas cuantas. Lo primero que vemos es que Salomón va a reinar sobre todo Israel. Cuando Salomón comienza su reinado, está el reino del norte y el reino del sur que se van a dividir posteriormente unidos. ¿Y quién es el que ha unido estos dos reinos o estos dos grupos de tribus? El que las ha unido ha sido Dios en el reinado de David. Entonces, vemos que Salomón no está empezando una historia desde cero. Y eso es importante para nosotros. Nuestra vida en el cristianismo no viene de ceros. Nosotros estamos caminando en Cristo porque hubo alguien que nos compartió. Y a ese alguien que nos compartió, otra persona le compartió del Evangelio. Y por eso es importante que nosotros podamos compartir del Evangelio, para que haya otras personas también que puedan avanzar de algo que se ha construido. La prosperidad de la cual va a gozar el reino de Salomón es un efecto de todo lo que ha pasado en el reino de Israel a través de la vida de David, su padre. Y antes de David, a través de la vida de Saúl. Y antes de Saúl, podemos recordar que estaba Samuel. Y antes de Samuel podemos encontrarnos con los profetas, bueno, con los jueces. Entonces, vemos que todo esto ha sido un recorrido de la gracia de Dios compartida con otros. Por eso es tan importante que nosotros podamos compartir y principalmente compartirle a aquellos con los que convivimos cotidianamente, o sea, nuestra familia, para que ellos tengan un piso distinto al nuestro y puedan avanzar conociendo las promesas del Señor. No solamente las promesas por cumplirse, sino las promesas cumplidas de Dios a nuestras vidas. El Reino Unido era una promesa cumplida de parte de Dios. El reino de Israel, podemos entonces ver que era un lugar en el cual Dios había derramado gracia, y que nuestras familias puedan encontrar eso, que nuestros allegados, nuestros amigos puedan encontrar justamente que Dios ha derramado gracia y misericordia en nuestras vidas. Versículo 2 dice, estos fueron los jefes que tuvo, y está hablando de los nuevos jefes de Salomón. Y aquí hay una distinción bien tremenda que me encanta remarcar entre los jefes que tenía David con los que tiene Salomón. Y es que nosotros podemos encontrar con los jefes que tenía David, que había jefes militares. El primer lugar siempre lo ocupaba el jefe militar, el estratega militar. En este caso, como ya es un periodo de paz, vamos a encontrar que el jefe militar queda delegado a los siguientes lugares. Ahora, ¿qué pasa cuando en nuestras vidas hay paz? Bueno, nosotros tenemos que enfocarnos en lo mismo en lo que se va a enfocar el reino de Salomón. Primero vemos que está Azarías, hijo del sacerdote Sadoc, y luego están Elioref y Ahías, hijos de Sisa, que son secretarios. El primer lugar es el hijo del sacerdote.
¿no? Entonces vemos, es el sacerdocio, es la relación con Dios. Lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando estamos viviendo un periodo de paz es tener una relación con Dios. Si desperdiciamos ese tiempo de paz en alejarnos de Dios o en no tener una relación con Dios, va a haber problemas más adelante. Y aquí me encanta la sabiduría que Dios le está dando a Salomón para poner en primer lugar al Señor. Después vienen los secretarios, estos que iban a tratar todos los asuntos relacionados con el reino de Israel, todo lo político, todo lo económico, y después viene Josafat, hijo de Ahilud, que es el canciller, el que iba a tratar las relaciones exteriores del reino de Israel. Para posteriormente dice que venía Benaya, hijo de Joiada, sobre el ejército. Y aquí ya vemos, hasta después ya viene el ejército. Ya no es una prioridad para Israel, pero sigue siendo importante. Y muchas veces nosotros pensamos que el defendernos o el actuar para buscar nuestro beneficio debe de estar por sobre todo. Y aquí vemos, Dios nos enseña, si tú estás en paz conmigo, eso queda relegado. Después de él viene Sadoc y Abiatar como sacerdotes sobre el pueblo de Israel. Y aquí podemos recordar que Abiatar había sido destituido del sacerdocio o dejado de lado del sacerdocio por Salomón. ¿Por qué se menciona aquí? Y es una cosa bien padre. Se menciona porque a pesar de que él ya no puede trabajar como sacerdote o cumplir el oficio del sacerdote, el sacerdocio es algo que Dios le había entregado. Cuando nosotros vimos cómo Salomón lo destituye, vimos que era el cumplimiento de una profecía de parte de Dios hacia la familia de Abiatar. En este caso, ahora encontramos que Dios todavía tiene misericordia de él y lo menciona como sacerdote. Tiene cuidado de su buen nombre. Y eso es algo que me encanta porque Dios tiene cuidado de nosotros aun cuando nosotros hayamos fallado y aun cuando estemos alejados de Él, Él tiene cuidado de nosotros. Versículo 5 dice que es Azarías, hijo de Natán, sobre los gobernadores. Y hoy vamos a hablar sobre estos gobernadores. Vamos a hablar sobre cómo es que Dios le da la sabiduría a Salomón para poner gobernadores de una forma distinta a la cual estaba acostumbrada el pueblo de Israel. Y después de él está también Sabut, hijo de Natán, ministro principal y amigo del rey. Pero si se dan cuenta, estos dos hombres son hijos de Natán. Natán el profeta, muy probablemente. Entonces, Natán ha instruido a sus hijos de tal forma que ellos han visto cómo su padre fue delante del rey y lo confrontó con su pecado cuando Dios lo mandó y ha formado hijos sabios, hijos prudentes, que el hijo de David ahora los está poniendo sobre los gobernadores de los cuales vamos a hablar y también ahora vemos como ministro principal a uno de ellos. Este ministro principal es el principal consejero de Salomón. Para aconsejar al hombre más sabio del mundo necesita ser alguien muy sabio. Esto quiere decir que Natán se dedicó a educar a sus hijos. No se dedicó al ministerio, no se dedicó al trabajo principalmente, sino a la educación de sus hijos. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender, que debemos dedicarnos a nuestras familias. Necesitamos infundir a ellos nuestra fe, nuestro conocimiento y nuestra relación con el Señor. Ahora, Sabud, hijo de Natán, que es el ministro principal, no solamente es el principal consejero, sino que es amigo de Salomón. Y esta descripción que está haciendo el autor del libro de Reyes se me hace bien importante, porque en la vida del cristiano, en la vida de todos nosotros, es importante tener amigos.
y Dios nos da a esos amigos. Dios pone a las personas correctas para que nosotros tengamos una relación con ellos y podamos aprender de ellos, pero también descansar en su consejo. ¿Quiénes son tus amigos? Si tus amigos no te pueden dar un consejo bíblico, un consejo cristiano, no te voy a decir aléjate de ellos, pero sí te voy a decir busca amigos que te puedan dar un consejo bíblico correcto, un consejo bíblico con el cual tú puedas caminar por la vida descansando. O cuando tú quieras contarle algo a un amigo, que sea un amigo que conozca del Señor para que este amigo pueda orar contigo y pueda darte un buen consejo. Versículo 6 después dice que viene a Isar el mayordomo. El mayordomo era el que se dedicaba a administrar las tierras del rey y después Adoniram, hijo de Abda, sobre el tributo, ¿no? Y ahí vemos el tributo está presente porque el pueblo de Israel decidió que quería un rey. Ahora, hay quien dice que lo pusieron en último lugar porque es el menos querido siempre, ¿no? Aquel que recauda los impuestos. No lo sabemos, lo que sí sabemos es que Dios ha permitido que Salomón ponga todo un orden sobre su reino. Y lo mismo pasa con nosotros. Dios permite que tengamos personas tanto dentro de la iglesia como dentro de nuestras vidas que nos ayuden a organizarnos, ¿no? En un matrimonio muchas veces Dios une a personas que son de forma totalmente distinta para tener una buena administración del hogar. Y gracias a Dios que Él nos conjunta así, ¿no? Y en la iglesia podemos encontrarlo. Hay personas que saben llevar de una forma tremenda la economía, hay personas que saben administrar muy bien, hay personas que saben llevar la alabanza, hay personas que saben llevar multimedia. Entonces Dios ha ido poniendo ahí las personas, uniéndolas a manera de que esto pueda funcionar para la gloria de Dios. Y tú y yo necesitamos utilizar nuestros dones para bendecir tanto a nuestras familias como a nuestras congregaciones. Bien, regresando. Dice versículo 7 que tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlos por un mes en el año. Y estos son los nombres de ellos: el hijo de Ur en el monte de Efraín, el hijo de Decar en Macás, en Saalbín, en Bet-Semes, en Elón y en Bet-Hanan, el hijo de Gesed en Arobut. Este tenía también a Soco y toda la tierra de Jefer, el hijo de Abinadab en todos los territorios de Dor. Este tenía por mujer a Tafad, hija de Salomón. Baana, hijo de Ahilud, en Tanac y Megiddo, y en todo Betsean, que está cerca de Zaretán, más abajo de Jezreel, desde Betsean hasta Abel Mejola, y hasta el otro lado de Jotmeam. El hijo de Heber en Ramot de Galaad. Este tenía también las ciudades de Yair, hijo de Manasés, las cuales estaban en Galaad. También tenía la provincia de Argob, que está en Basán, 60 grandes ciudades con muros, cerraduras de bronce. Ahinadab, hijo de Ido, en Mahanaim, Ahimás en Neftalí. Este tomó también por mujer a Basemit, hija de Salomón. Vamos a detenernos acá y tú vas a decir, bueno, ¿por qué tantos nombres y qué podemos ahora aprender de ellos? Lo primero que vamos a ver es el orden que Salomón está poniendo en el reino en esta ocasión. No es por tribus, es por regiones. Esto va a cambiar completamente el entendimiento del gobierno en el pueblo de Israel, porque ellos están acostumbrados a un gobierno por tribus, a tener a sus príncipes. Ahora lo que está haciendo Salomón es decirles, es un gobierno común. Estos 12 gobernadores con sus 12 regiones van a buscar administrar la riqueza de todo el pueblo de Israel por regiones, con sus diferencias y con sus necesidades. Y no solamente van a buscar administrar al pueblo de Israel, sino que tienen la responsabilidad de mantener al rey y a todos sus allegados. Y eso era una tarea tremenda. Por eso es que esta división
era que cada una de estas 12 regiones mantendría durante un mes al rey y a todos los que estaban con él. Era una tarea bastante difícil, pero también era una tarea que podemos encontrar que era bastante buena económicamente hablando. ¿Por qué podemos ver esto? Bueno, si notamos, hay dos gobernadores de estas regiones que van a tomar por mujer a hijas de Salomón. Esto nos habla de que económicamente le iba bien a cada una de estas regiones. Y a mí me asombra y me gusta mucho analizar esto y verlo porque significa que cuando tú le pides sabiduría a Dios, para gobernar. ¿Te acuerdas lo que había pedido Salomón? Da un corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, para gobernar este pueblo. Bueno, Dios le ha dado esa sabiduría y está haciendo cosas que veíamos, no son ortodoxas para el pueblo de Israel, pero que le van a dar beneficios al pueblo de Israel. Si tú estás tomando decisiones sobre tu economía futuro, sobre tu familia, sobre tu trabajo, sobre tus necesidades, pídele al Señor, dame sabiduría como se la diste a Salomón y ponme a las personas correctas como le diste a Salomón, estas personas correctas. Entonces, versículo 16, vamos a cerrar con los nombres de los gobernadores. Dice que estaba Baana, hijo de Husai en Aser y en Alot, Josafar, hijo de Parúa en Isaacar, Simei, hijo de Ela en Benjamín, Geber, hijo de Uri, en la tierra de Galad, la tierra de Seón, rey de los amorreos, y de Og de Basán. Este era el único gobernador en aquella tierra. Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar en multitud comiendo, bebiendo y alegrándose. Este versículo 20 es padrísimo porque te está hablando de la plenitud del pueblo de Israel. Judá e Israel, las 12 tribus, eran muchos y son promesas cumplidas, promesas que Dios había hecho a Abraham, a Isaac, a Jacob y que en este momento se están cumpliendo. ¿No? Que en este momento nosotros estamos viendo, Dios está cumpliendo después de siglos a través de el reinado de Salomón. Y no solamente es que Dios esté cumpliendo estas promesas que habían sido dadas hace mucho tiempo, sino que el pueblo de Israel está comiendo, bebiendo y alegrándose. Está viviendo buenos tiempos. Y a mí me encanta ver esto porque significa que Dios cumple sus promesas. Cuando Dios le había dicho a Abraham que él haría de él un pueblo como las arenas del mar, como las estrellas de los cielos, aquí se está cumpliendo y ellos están viviendo bien. Las cosas que Dios promete a nuestras vidas, Dios las va a cumplir. Eso lo estamos viendo a través de la historia del pueblo de Israel. Y podríamos pensar, es un libro histórico, ¿qué podemos ver en él? Y justo, vemos gracia, vemos misericordia, vemos bendición, vemos que podemos confiar en Dios, aún en las cosas que no vemos. Tú y yo podemos descansar en que Él tiene cuidado de nosotros. Versículo 21 del primer libro de Reyes, capítulo 4 dice, y Salomón señoreaba sobre todos los reinos, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto, y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Y la provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, sin los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas, porque él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor. Vemos, la tarea que tenían estos gobernadores era tremenda, porque todos los días, imagínate, ir a la central todos los días por lo que iba a consumir la casa de Salomón. Eran 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, estamos hablando de toneladas,
¿no? 30 toneladas de la mejor harina, 60 toneladas hay harina más o menos. Después vemos que no solamente es eso, sino que son 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto, 100 ovejas, sin contar otros animales, ¿no? O sea, es tremenda la necesidad que hay que suplir cada día para solamente la casa de Salomón y que todas las 12 tribus tuvieran su mantenimiento. ¿Qué vemos en esto? Vemos gracia en abundancia. Porque aunque aquí no lo dice, el que está proveyendo todo esto es Dios. Es Dios el que les está dando al pueblo de Israel la capacidad de poder sembrar el trigo, de poder tener sus hagares, de poder tener todos los lugares y los animales y poder cazar y poder hacer todo lo que se necesitaba para sustentar el reino de Israel. Lo mismo pasa con nosotros. Aunque muchas veces no vemos a Dios, Dios es el que nos provee de todo y Él no nos va a dejar. Y la extensión del reino de Israel en el tiempo de Salomón, pues es muy grande. Eso es lo que nos está diciendo. Además de que dice que tuvo paz por todos lados alrededor. Cuando tú le pides sabiduría para vivir a Dios, Dios te da abundancia de provisión para sostenerte y también te da paz con esa provisión. Tú no tienes que andar escondiéndote, tú no tienes que andar con temor, porque el Señor te da paz por todos lados y alrededor. ¿Verdad que necesitamos la sabiduría de Dios? Verso 25 dice, y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Esto se va a volver un dicho en Israel, de hecho se va a volver icónico, lo de su parra y su higuera, ¿no? Y la parra, pues es esta planta que da la vid, que da la uva. Entonces, todos ellos tenían abundancia de vino, abundancia de pan, también tenían descanso debajo de la higuera, tenían alimento, ¿no? Y entonces cuando tú querías decir en Israel, estoy en paz, podías decir, estoy debajo de mi higuera, ¿no? Estoy pasándola chévere, así como el día de hoy decimos abajo de las palmeras, ¿no? Y te imaginas así en la playa, en Israel podías decir, estoy debajo de la higuera. Ahora, debajo de la higuera, algo que nosotros vemos en tiempo de Jesús es que también era un momento de meditación, un momento de paz, un momento de reflexión en la palabra. De hecho, Jesús se encuentra con uno de sus discípulos o un hombre que va a ser su discípulo y le dice, yo te vi debajo de la higuera, yo te vi que estabas buscando a Dios, yo te vi que estabas orando, ¿no? Entonces, vemos que la higuera pasa a ser un icono para el pueblo de Israel. Y todos los días de Salomón, el pueblo de Israel tiene paz. Verso 26 dice, además de esto, Salomón tenía 40,000 caballos en sus caballerizas para sus carros y 12,000 jinetes. Aquí algo importante que tenemos que ver es que esta descripción de la cual habla el versículo 26 está mal. Porque si nosotros vamos al segundo libro de Crónicas, capítulo 9, vamos a encontrarnos que no dice que sean la cantidad de animales que se está diciendo acá, sino que va a ser menos. ¿Cuánto? Van a ser 4,000 caballos en sus caballerizas. Ahora, esto no afecta. ¿Qué es lo que pasó aquí? Seguramente un error de copista, ¿no? Los copistas al hacer, no sabemos si sean 40,000 o 4,000 caballos, ¿no? Pero al hacer la copia de los textos, ya sea de crónicas o de reyes, hubo un error y se puso un cero de más o un cero de menos. Lo que sí sabemos es que Salomón tenía muchísimos caballos. Y continuamos y vamos a encontrarnos que no solamente tiene estos caballos, sino que también va a tener muchos jinetes. Ay Dios, perdón, me perdí.
Mm, Ya, verso 27. Y estos gobernadores mantenían al rey Salomón y a todos los que a la mesa del rey Salomón venían, cada uno un mes, y hacían que nada faltase. Hacían también traer cebada y paja para los caballos y para las bestias de carga al lugar donde él estaba, cada uno conforme al turno que tenía. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aquí versículos 29 y 30. Cuando dice el verso 29 que Dios le dio anchura de corazón a Salomón como la arena que está en la orilla del mar, no malentiendan. No es por las esposas que ya vimos que tuvo muchísimas esposas. No, este corazón o esta anchura de corazón que Dios le da a Salomón es una anchura de corazón en cuanto a poder dar, en cuanto a dar, en cuanto a servir, en cuanto a hacer. Y eso es lo que le da a Salomón y le da no solamente esa anchura de corazón, sino le da una sabiduría mayor que la de todos los sabios de su tiempo, toda la sabiduría de los orientales, de los egipcios. Verso 31 dice, aún fue más sabio que todos los hombres, más que Tanes, Rita y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Mahol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor, y compuso 3000 proverbios y sus cantares fueron 5000. Nada más datos. En el verso 31, Etán, Esrita, Calcol y Darda, hijos de Mahol, escribieron salmos. Son hombres sabios, ¿no? Que escriben salmos en el pueblo de Israel y que en ese tiempo eran bastante conocidos. Después de eso, dice que compuso 3000 proverbios y sus cantos eran más de 5000. Nosotros solamente tenemos uno, que es el Cantar de los Cantares, y tenemos un libro de proverbios, pero no tiene todos los proverbios de Salomón. Fue un hombre tremendo. Verso 33 dice que también disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo, que nace de la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra donde había llegado la fama de su sabiduría. Híjole, cuando tú y yo vemos todo esto, vemos a un Salomón que Dios le ha dado una sabiduría tremenda para poder curiosear sobre todas las cosas. Y esto nos lleva también a saber, Dios nos ha dado el privilegio de que busquemos conocer de muchas cosas. Dios no quiere que no conozcamos de las cosas. Dios quiere que investiguemos y Él nos va a dar la sabiduría para conocer, para entender, que podamos ser cristianos que no digan, ah, no, nada más conoce de la Biblia, no, que digan, ah, conoce de esto, conoce de medicina, conoce de historia, conoce de política, conoce, sí, pero todo rendido al Señor. Entonces, si el día de hoy tú tienes oportunidad de aprender algo, apréndelo, disfrútalo. Es de la bendición que Dios nos ha dado y Dios te va a dar sabiduría también para aprender algo nuevo cada día. Bien, capítulo 5, versículo 1. Dice, Hiram, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón, luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Hiram siempre había amado a David. Entonces, Salomón envió a decirle a Hiram, tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre del Señor su Dios por las guerras que le rodearon hasta que el Señor puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora, el Señor mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre del Señor mi Dios, según lo que el Señor habló a David mi padre, diciendo, tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Manda pues ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Vamos a detenernos acá en esta historia, y hay varias cosas padres aquí.
Lo primero es, Hiram amaba a David, ¿no? Y vemos, tú y yo debemos de hacer amigos de toda clase, de todo tipo. Hiram es un gentil, Hiram no cree en Dios de la forma en que David creía en Dios, pero Hiram se volvió amigo de David y lo amaba. Y entonces manda mensajeros a Salomón y Salomón le regresa los mensajeros. Y dice, tú sabes, mi padre no pudo edificar la casa que quería edificar al Señor su Dios. Y me gusta mucho cómo lo dice, al nombre del Señor su Dios por las guerras que le rodearon. Verso 4. Ahora el Señor mi Dios me ha dado paz por todas partes. El Dios de mi padre, dice Salomón, ahora es mi Dios. Y eso es hermoso porque vemos que David hizo un buen trabajo confiando en el Señor. Hemos dicho que David no hizo un buen trabajo como padre. Como padre fue un mal padre. Tuvo muchas cosas que no estuvieron bien. Pero la mejor cosa que pudo heredar a sus hijos fue el confiar en el Señor. Y Salomón ahora dice, su Dios ahora es mi Dios, porque he visto que su Dios no lo abandonó, que su Dios siempre estuvo con él. Así va a estar conmigo. Y Salomón está empezando muy bien las cosas. Cuando tú y yo leemos esta historia, decimos, wow, Salomón, qué padre que estás haciendo las cosas muy bien. Si tú conoces la historia de Salomón, tú puedes decir, híjole, Salomón, te desviaste, la regaste, te equivocaste. Y son cosas importantes porque el día de hoy probablemente estás caminando con el Señor de manera muy fuerte y no debes de aflojar el paso. No se trata de ir rápido, no se trata de ir fuerte, no se trata de ir avasallándolo todo. Se trata de ir despacio, cada día luchando en la gracia del Señor, pero no detenernos, de confiar en el Señor todo el tiempo de nuestras vidas. Ahora, después de esto, vemos que le dice a Hiram, yo voy a pagar por la madera para edificar la casa del Señor. Manda que corten cedros del Líbano, ¿no? Estos árboles gigantescos. Y dice, yo sé que los sidonios son los buenos para trabajar la madera. Entonces, réntame tus trabajadores. Vamos a ver qué es lo que va a decir Hiram. Verso 7. Cuando Hiram oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera y dijo, bendito sea hoy el Señor que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Y envió Hiram a decir a Salomón, he oído lo que me mandaste decir. Yo haré todo lo que te plazca acerca de la madera de cedro y de la madera de ciprés. Mis siervos la llevarán desde el Líbano al mar y y le enviaré en balsas por el mar hasta el lugar en el que tú me señales, y ahí se desatará, y tú la tomarás, y tú cumplirás mi deseo al dar de comer a mi familia. Dio pues Hiram a Salomón madera de cedro y madera de ciprés, toda la que quiso. Y Salomón daba a Hiram 20,000 coros de trigo para el sustento de su familia y 20 coros de aceite puro. Esto daba Salomón a Hiram cada año. Y vemos cómo Dios provee a Salomón de sabiduría. Hiram dice, ah, mira, yo necesito comida, tú me la puedes dar, yo te voy a dar la madera a cambio del mantenimiento para nosotros y te voy a dar a los trabajadores y gloria a Dios porque Dios dio un hijo sabio a David. Híjole, cuando alguien habla bien de alguien de tu familia, ¿a poco no te sientes orgulloso? No sientes bonito, así de, wow, qué buen hijo, o qué buen maestro, qué buen doctor, qué buen ingeniero, qué buen trabajador. Y yo me acuerdo cuando estaba estudiando en el seminario, ¿no? Que de repente iba mi mamá y yo decía, híjole, ojalá y no le digan, hermana, yo no sé cómo aguanta a su hijo, ¿no? Y de repente llegué a escuchar pláticas de algunos maestros con mi mamá y le decían, eh, es muy buen estudiante, ¿no? Y yo sentía bonito el poder oír eso y que lo dijeran. Y justo yo pienso que aquí Salomón
está escuchando eso y es, qué padre, pero no es algo que Salomón sea, es algo que Dios le está dando a Salomón. Si tú quieres que la gente pueda reconocer en ti algo bueno, dile al Señor, Señor, déjame ser sabio, dame sabiduría para vivir, para actuar, para aconsejar, para acompañar, para ser amigo, para todo lo que haga en mi vida. Y entonces vemos, Dios empieza a obrar en la vida de Salomón con sabiduría para hacer el templo del Señor, ¿no? Y se hace este pacto entre Salomón e Hiram. Versículo 13, y el rey Salomón decretó leva en todo Israel, y la leva fue de 30,000 hombres, los cuales enviaba al Líbano de 10,000 en 10,000 cada mes por turno, viniendo así a estar un mes en el Líbano y 2 meses en sus casas. Y Adoniram estaba encargado de aquella leva. Tenía también Salomón 70,000 que llevaban las cargas y 80,000 cortadores en el monte, sin los principales oficiales de Salomón que estaban sobre la obra, 3,300, los cuales tenían a cargo el pueblo que hacía la obra. Y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas para los cimientos de la casa y piedras labradas. Y los albañiles de Salomón y los de Hiram y los hombres de Jebal cortaron y prepararon la madera y la cantería para labrar la casa. ¿Qué vemos en esta última parte de este capítulo? Vemos cómo Dios da la sabiduría y une a personas de diferentes contextos para su obra. Y utilizan piedras gigantescas, ¿no? Aquí dice que eran piedras grandes, costosas para los cimientos de la casa y piedras labradas. Y sabes, Dios ha mandado a traer piedras preciosas, piedras costosas para construir su casa. La escritura dice que tú y yo somos piedras vivas y Él ha puesto a las personas que nos han labrado y que nos han bendecido al poder predicarnos, al poder compartirnos, y ahora nosotros somos esas piedras que están construyendo el templo del Señor, el tabernáculo del Señor en este mundo. El templo de Israel iba a ser un templo gigantesco, llamativo, vistoso, que iba a mostrar la gloria de Dios. Pero ¿qué crees? Que ese templo fue derribado. La Biblia nos enseña que tú y yo somos de ese templo nuevo, no hecho con manos de hombres, sino por la gracia de Dios, y que estamos siendo construidos unos con otros, y que tú y yo necesitamos sabiduría para ser edificados como ese templo, y que tú y yo necesitamos sabiduría para caminar con el Señor en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. Entonces, cuando leemos esta parte del libro de los Reyes, capítulo 4 y capítulo 5, podemos pensar, híjole, de esto no se puede sacar nada. Y lo que nos encontramos es que sí, se saca que para vivir de una forma correcta y para glorificar a Dios, necesitamos sabiduría. Y el día de hoy podemos decirle, Señor, dame sabiduría para vivir de la forma correcta. ¿Me acompañas a orar? Señor, en esta noche te pedimos que seas tú dándonos sabiduría para poder edificar nuestras vidas. A los que están casados, Señor, dale sabiduría para edificar su matrimonio, sin importar el tiempo, sin importar los años que llevan juntos, si llevan pocos años o muchos años. Todos ellos necesitan sabiduría para ser edificados. Señor, te pedimos también por los solteros, danos sabiduría para edificar nuestras vidas conforme a tu gloria, para darte gloria, para honrarte a ti, Señor. Danos sabiduría en nuestros trabajos, danos sabiduría en nuestras amistades, danos sabiduría en el propósito de los proyectos que tú has puesto en nuestros corazones. El proyecto de construir el templo era muy grande para Salomón. El proyecto de gobernar al pueblo de Israel era muy grande para Salomón.
Y cuando nosotros lo pensamos, el proyecto de vivir como hijos tuyos es muy grande para nosotros. El proyecto de buscar relaciones sanas es muy grande para nosotros. El proyecto de vivir como te agrada es muy grande para nosotros. Pero el mismo Dios que le dio sabiduría a Salomón nos da sabiduría a nosotros para vivir y honrarle. Señor, danos esa sabiduría que necesitamos. Oramos esto en tu nombre, Cristo Jesús, y a través de ti, Dios Espíritu Santo, a ti, Dios Padre. Amén, Señor. En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y Verdad.